A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Esta pregunta tiene más de 10 años de antigüedad. ¿Habrá o no habrá reforma de pensiones por fin? Para conversar de esto estamos al teléfono con el diputado socialista Juan Santana. Diputado, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Quique. Muchas gracias por la invitación. El diputado es presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, donde se está discutiendo la reforma de pensiones. Y la pregunta se la hago también, pues, ¿habrá o no? ¿Es pesimista o optimista? Quique, yo soy optimista respecto al futuro de esta reforma. Como tú bien lo decías, más de 10 años que se lleva discutiendo en nuestro país. Esta es la tercera vez y es el tercer gobierno, además, que lo hace. Que discute una reforma previsional, pero además en este gobierno más de un año que se presentó la reforma en noviembre del año 2022 y lamentablemente con varias discusiones, con 2 mesas técnicas de por medio, con anuncios de contrapropuestas, aún no existe, digamos, margen o voluntad para poder sacar adelante un acuerdo en materia previsional que yo espero que se pueda concretar durante las próximas semanas, cuando esta reforma, con la indicación que ingresó el gobierno durante este mes, la pongamos en votación en la Comisión de Trabajo para darle continuidad a la tramitación de este proyecto. Ahora, ¿cómo se va a salvar lo que propone la oposición? Se lo escucha el diputado Ramírez de la UDI, que no necesariamente un destemplado en estos casos, sí, que el 6% a capitalización individual no se toca. ¿Cómo se salva eso? Decir 2 cosas respecto a eso, Quique. Lo primero es que yo creo que el gobierno en esto ha estado cediendo, ¿no? El gobierno planteó inicialmente en su reforma que el 6% de cotización adicional iba a ser destinado íntegramente a la creación de un seguro social. ¿Y por qué un seguro social? Porque esto complementa el esfuerzo traducido en el ahorro individual de cada trabajador, complementa el aumento de la pensión garantizada universal de 206 a 250 mil pesos, que es lo que contempla la reforma, y viene a complementar principalmente para los adultos mayores actuales, para los actuales jubilados, sus ingresos toda vez que estos están fuera del sistema laboral. Y naturalmente que si este 6% fuese a cuentas de capitalización individual, los más perjudicados serían los actuales jubilados, ¿no? Pero la oposición planteó también desde un inicio que este 6% debía ir a cuentas de capitalización individual, pero la diferencia con el gobierno, Quique, es que el gobierno ha cedido, y esto se expresa en la indicación que se presentó la semana pasada, con una modificación en la distribución de este 6%. Es decir, ya no es un 6 íntegramente, sino que es un 4 para solidaridad y es un 2 para cuentas de capitalización individual. Y aquí no hemos visto que ha seguido en su postura inicial es justamente a la oposición. Y lo segundo que quisiera decir, que me parece también muy relevante, es que acá hay un debate que está como medio escondido, que está pasando un poco piola, y que tiene que ver con la separación de la industria, que a mi modo de ver es el verdadero debate que hay detrás de esto, y es además la principal resistencia que tienen algunos sectores económicos y políticos, porque finalmente se acaba el monopolio que tienen las AFPs en materia previsional, en orden a que se separa 2 funciones generales que hoy día está cumpliendo esta industria, que es la administración de las cuentas, todo lo que tiene que ver con la atención de público, con la entrega de certificados, todo lo que son materias de soporte, y por otra parte la inversión de los fondos de los afiliados. Y estas 2 grandes funciones se separan, ¿no? Y en términos o en lo referente a la inversión de los fondos de los afiliados, da la posibilidad de que sea una institución pública, pero también privados, quienes puedan invertir los fondos de los afiliados. Y en esto la reforma es explícita, y es el trabajador, y esto es lo relevante, es el trabajador, es el jubilado quien elige cuál es la institución que va a invertir sus fondos. A propósito del debate de la libertad de elegir, esto hoy día no existe en nuestro sistema previsional, y la reforma lo garantiza, cuestión que a mí me parece que es un tremendo aporte. Sí. Y por otra parte, en materia de administración, y con eso termino, Quique,
la reforma planteaba efectivamente la creación de un ente público. Se había hablado de una especie de instituto previsional fortalecido, un IPS fortalecido, pero dado que el gobierno está considerando propuestas de la oposición, se abre a través de esta indicación también a que también en lo referente a la administración de las cuentas, exista participación de privados. Pero este debate, que ha estado muy escondido, producto de que todo se destina al 6% de cotización adicional, a mí en lo personal me parece que es el verdadero debate que hay detrás de esta discusión de la reforma previsional. Ahora estamos conversando con el diputado Juan Santana, diputado socialista, presidente de la Comisión de Trabajo, donde reside la discusión legislativa de la reforma de pensiones. Diputado, otra cosa que hay que precisarle a las personas es que la propuesta del gobierno es gradual, ¿eh? No es que parta el próximo año si se aprueba ese 6%, sino que más bien escalonado, ¿no? Es gradual, esto no es de forma inmediata, los resultados los vamos a ir viendo de forma paulatina, y principalmente los beneficiados inmediatos serían los actuales jubilados, que es lo que hemos dicho también, Quique, que esta reforma, digamos, la gracia que pudiese tener es que no aumente las pensiones en 5, en 10, en 30 años, sino que también lo haga de forma inmediata en los sectores que hoy día requieren de esta modificación o requieren de este apoyo. Y allí particularmente los principales beneficiados naturalmente serían las personas mayores que hoy día se encuentran con una jubilación, con una pensión autofinanciada que en promedio en Chile es muy baja. Esto se suma, digamos, además al aumento de la pensión garantizada universal, a la cual hacía mención recién, pero además el Seguro Social, en los términos que se ha planteado a través de la reforma, entrega un aporte de acuerdo a un cálculo que se hace a partir de los años cotizados de cada trabajador, que es 0,1 UF por año cotizado, o para decirlo de forma más clara, una UF por 10 años cotizados, algo así como 36, 37 mil pesos por 10 años cotizados de cada trabajador. Se entrega un complemento, y aquí naturalmente las principales beneficiadas también van a ser las mujeres, porque se va a entregar también un incentivo para aquellos casos en donde hay labores de cuidado, labores de hogar, y naturalmente, digamos, esto viene a mejorar, viene a rectificar una situación también que desvirtuaba nuestro actual sistema previsional, que era el hecho de que porque las mujeres vivían más, su promedio de pensión era más bajo que los hombres, teniendo, digamos, un ahorro similar, solo por el hecho de tener una mayor esperanza de vida. La pensión de las mujeres disminuía, y ese margen también la reforma lo rectifica a través de un complemento que se hace para el caso de las mujeres de forma particular. Diputado, en toda negociación en la vida existe el tejo pasado, en el fondo. Hay posiciones que se extreman sabiendo de antemano a priori que esas posiciones luego son para negociar y se llega a un acuerdo que está en la cabeza. Me parece, y corríjame usted, que si esto podría conducirse al 3-3, 3 a capitalización individual y 3 a lo que sea, solidaridad, esa lacuna, lo que fuere, podría arribarse a un acuerdo. ¿No coincide conmigo, no? Yo creo que me da la impresión, es todo un juicio, Quique, visto desde afuera, pero a mí me da la impresión de que en la derecha hay una pugna respecto a este debate, y conviven dos tesis. Una que tiene que ver con la completa con la intransigencia absoluta, que yo creo que se expresa en el Partido Republicano, pero que tironea finalmente a los partidos de Chile Vamos, en donde yo creo que la lógica es no darle un triunfo en materia previsional al gobierno, es decir, hay una diferencia ideológica que está clara, pero además se complementa con la idea de que esto puede significar darle un triunfo adicional al gobierno, y ahí hay una intransigencia absoluta por parte de algunos sectores, versus algunos otros grupos dentro de los partidos de Chile Vamos particularmente, que yo creo que producto también de los resultados del plebiscito recién acontecido, buscan diferenciarse del Partido Republicano para no caer finalmente en una lógica que los lleve a una nueva derrota, tal como ocurrió hace algunos días atrás.
yo creo que esa pugna está latente en la derecha, yo creo que esa pugna está viva, está en desarrollo. Y yo espero que, al igual como el gobierno ha manifestado voluntad de avanzar en esta reforma, tomando en consideración no solamente insumos de los partidos de Chile Vamos, porque esto del autopréstamo de hasta $1.000.000 es una propuesta que tiene nombre y apellido y se llama Partido de la Gente. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, Quique, pero sí estoy de acuerdo con que el gobierno haga todos los esfuerzos con tal de darle mayor transversalidad a esta reforma, y que como tarea, nosotros lo pusimos para el mes de enero, vamos a poner en tabla de la reforma la primera semana de enero, en cuanto volvamos del receso legislativo, producto de esta semana distrital, pero esperamos que la votación de la reforma en la sala de la Cámara de Diputados se pueda despachar en el mes de enero. Esa es nuestra meta. Cuestión de que este debate pase a la siguiente etapa en el Senado de la República, y allí, a la espera muchos de nosotros de que se pueda arribar a un acuerdo entre el conjunto de fuerzas políticas. Allá va a ser necesario, va a ser indispensable, porque la correlación de fuerza es aún más estrecha. Por tanto, yo espero y confío en que se pueda lograr un acuerdo en el Senado, porque de lo contrario, yo creo que lo principal, lo único que se va a lograr va a ser seguir deslegitimando el ya deslegitimado sistema político que tenemos. La gente siente que no hacemos cosas que generan un cambio, que generan un impacto en su vida. Y naturalmente, si es que fracasamos por tercera vez, yo creo que ese nivel de frustración y deslegitimidad por el sistema político, yo creo que se va a agudizar. ¿Cuántos votos le necesitan en la Cámara de Diputados? En la Cámara, para aprobar la idea de legislar, se necesita mayoría simple, y en muchas de las normas de la reforma también se necesita mayoría simple. Por tanto, nosotros confiamos en que va a haber una conducta disciplinada por parte de los partidos de gobierno, y también que se van a plegar otras bancadas que han manifestado su voluntad de avanzar en esto, como la bancada de la Democracia Cristiana, y va a haber un trabajo ahí permanente, seguramente con el Partido de la Gente y con demócratas. Lo que no puede pasar, es que se rechace la idea de legislar, tal como ocurrió con la reforma tributaria el año pasado, este año, todavía no terminamos el año, lo cual significa que el mismo debate no se puede dar en un margen de un año. Eso sí que sería muy muy negativo para el país, y por lo mismo yo en algún momento incluso fui crítico de la decisión del gobierno de postergar nuevamente la tramitación de esta reforma, porque yo creo que cuando no hay mucho espacio para llegar a acuerdos con el conjunto de fuerzas políticas, lo más transparente es someter a votación una reforma de esta magnitud y obligar a que las fuerzas políticas tomen posición frente al país en un debate tan importante como este. Yo ahora bien confío en que en la Cámara de Diputados están los votos para aprobar la idea de legislar. Sí, me parece que es pertinente, ya que, como dice usted, que se tomen posiciones definitivamente, y sepamos si no, porque ya hay un momento para negociar y un momento ya para llevar esto a votación, ¿no? Absolutamente, es decir, como lo conversábamos al inicio, ha pasado más de un año desde que se lleva adelante esta discusión. Han habido mesas técnicas, distintas instancias para poder llegar a un acuerdo. Yo creo que muchas veces con un acuerdo no se puede lograr con quienes no quieren acuerdos, ¿no? O la estrategia es la que tiene que cambiar. Yo creo que la estrategia de postergar esta discusión con tal de llegar a un buen puerto en términos de las conversaciones que se están llevando adelante, a mí me da la impresión de que no surgió efecto. Yo creo que en el clima que hoy día se vive al interior del Congreso Nacional, y que muchos esperamos que cambie luego de los resultados del plebiscito del domingo pasado, en donde yo creo además que todas las fuerzas políticas debemos sacar una lección. No solamente la derecha con el resultado del domingo, nosotros también, los partidos de izquierda, de centro izquierda, los partidos de gobierno, hay un aprendizaje que hay que sacar a partir de estos dos procesos, mirarlos como un todo. Y naturalmente, cuando se intenta imponer una sola visión del país, también en una política pública, también en una discusión tan relevante como la discusión previsional, yo creo que el país finalmente rechaza ese tipo de lógica.
Yo creo que si uno puede sacar un aprendizaje, una lección, es precisamente en este tipo de debates también es indispensable, no necesario, es indispensable que exista un acuerdo entre el conjunto de fuerzas políticas con tal de darle sostenibilidad a una reforma de la cual estamos hablando, ni más ni menos del sistema de pensión. Para reforzar los plazos, diputado, para ir terminando, usted me dice que cuando se instala esto, se vota, más o menos. En la comisión de trabajo, que es la comisión técnica que ve este debate, nosotros vamos a tramitar entre la primera y segunda semana en el mes de enero. Como lo hemos dicho, si es necesario hasta total despacho, quedarnos parte importante de la semana tramitando la reforma, queremos sacarla de la comisión de trabajo entre la primera y la segunda semana para que pase luego a la tramitación de la Comisión de Hacienda, que es un trámite un poco más corto, que es solamente referente a los aspectos financieros de la reforma, y para que antes de que termine el mes de enero y por ende el receso legislativo se pueda votar en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Sería un gran logro, Quique, que pudiésemos despachar antes de que termine el mes de enero, y esa es nuestra meta. Lo hemos conversado con la diputada, que es presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada Gael Yoman, despachar este proyecto antes del mes de enero de la Cámara de Diputados y Diputadas, para que luego del receso legislativo el Senado de la República pueda votar la reforma. Perfecto, o sea, aquí nos jugamos la reforma de pensiones en el primer trimestre, para hacerla corta, ¿no?, de este año. Sin lugar a duda, porque además, como lo hemos dicho, entrar en un debate como este a un clima electoral que está encima prácticamente es complejizar aún más las discusiones. Todos sabemos, Quique, que en los escenarios electorales las posiciones políticas se polarizan, se complejizan aún más la posibilidad de llegar a acuerdos, y por lo tanto, mientras más rápido sacamos esta reforma, que está ya, lo decíamos, hace mucho tiempo en la Cámara de Diputados, mucho mejor para evitar que se termine contaminando, llamémoslo así, con los climas electorales que bien generan este tipo de distanciamiento en el tono del debate. Perfecto, diputado, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Muchas gracias, Quique, por la invitación. Buen día y buen fin de año, que esté bien. Igual para ti.